en abril del año 1943, tuvo lugar en el gueto de Varsovia, una de las mayores hazañas de la historia de la humanidad. El último resto que todavía queda en pie del muro del gueto de Varsovia. En el año 1939, antes de la Shoah, vivían en Varsovia cerca de 400.000 judíos, que representaban el 30% de la población varsoviana. Quiere decir que 1 de cada 3 personas en el año 1939 era judía. De las decenas de sinagogas que había en Varsovia en vísperas de la Shoah, hoy en día queda en pie solamente una. Es la sinagoga que tengo aquí detrás, la sinagoga de Nożyk, fundada en el año 1902, que hoy en día se alza como el único vestigio que queda de lo que antiguamente fue una rica y próspera comunidad judía. Una sola comunidad judía, una sola sinagoga queda hoy en día en pie en Varsovia, de una comunidad que estaba conformada en vísperas de la Shoah por casi 500.000 de personas. La sinagoga de Nożyk quedó en el año 1940 dentro del gueto de Varsovia, que fue el gueto más grande de todos los guetos judíos que hubo en Europa en la época de la Alemania nazi. En el año 1939, el 1 de septiembre, los alemanes conquistan Polonia. Y un año después, en el año 1940, obligan a todos los judíos de Varsovia y también de los alrededores a trasladarse al interior del gueto. Un gueto que va a estar rodeado por murallas, en el que van a vivir completamente hacinados. Podemos ver ahí este edificio moderno, claramente es un edificio construido en los últimos años, y al lado podemos ver un edificio también moderno pero más antiguo, es de la época soviética, y lo que llama la atención es que enfrente de este edificio todavía se conserva un edificio de la época del gueto de Varsovia. ¡Qué increíble este contraste! Uno de los pocos edificios que queda de la época del gueto de Varsovia, enfrente un edificio construido durante el periodo de dominación comunista y enfrente un edificio de la Varsovia moderna. Varsovia es una ciudad de contrastes. Me voy a acercar a este edificio para ver si puedo entrar. Es un edificio muy antiguo, en donde hay peligro de derrumbe, y de hecho podemos ver que está cerrado con candado. No hay manera de entrar. Podemos ver ahí al fondo el patio del edificio antiguo, pero no podemos acercarnos. Aquí hay otra entrada, por la cual tampoco se puede entrar. Vemos que hay un candado, está completamente cerrado, y también podemos ver el patio interior. Ese patio interior es un patio interior original, y este edificio que vemos ahí atrás es un edificio original de la época del gueto de Varsovia. Miren qué increíble, este edificio tiene más de 80 años y es un edificio original. Vemos que tampoco se puede pasar, y de hecho está aquí también precintado, pero yo voy a hacer un poco de trampa. Hay aquí un agujero. Me voy a intentar meter para poder ver más de cerca uno de los últimos vestigios que queda del gueto de Varsovia. Vemos que aquí no solamente hay peligro de derrumbe, sino que ya este edificio está completamente deshabitado. Aquí ya no vive nadie. Los judíos que fueron obligados a trasladarse aquí, al interior del gueto de Varsovia, vivían en el 2.4% del territorio de la ciudad. Significa que entre el año 1940 y el año 1943, que son los años en los que existió el gueto de Varsovia, el 30% de la población, es decir, los judíos de Varsovia, que representaban el 30%, vivían en el 2.4% del territorio de la ciudad. Esto significa que en edificios como este, los judíos vivían completamente hacinados, familias enteras compartiendo habitaciones, compartiendo también el baño. Significa que no había ningún tipo de privacidad, y los judíos ya en el interior del gueto, a partir del año 1940, van a comenzar a morir principalmente por el hambre, por el hacinamiento y por las enfermedades. Para pasar de esta parte del gueto a esta parte del gueto había un puente, y para poder representar el puente, hoy en día tenemos este monumento moderno
colocado en la calle. Podemos ver ahí esas dos columnas que, si las seguimos, se unen con estas dos columnas de aquí. Y exactamente en este lugar es donde se encontraba el puente que unía la parte pequeña del gueto con la parte grande del gueto. Y aquí en el suelo podemos ver una inscripción que dice Muro del Gueto desde el año 1940 hasta el año 1943. El muro del gueto pasaba por aquí. Todo lo que hay a la izquierda era parte del gueto y todo lo que hay a la derecha se encontraba fuera del gueto. En este edificio blanco que tengo aquí detrás, en el edificio que se encuentra en la calle Hlotna número 20, en lo que era el interior del gueto de Varsovia entre el 40 y el 43, vivió Adam Cherniakov. Adam Cherniakov fue el presidente del Judenrat del gueto de Varsovia. ¿Qué es el Judenrat? El Judenrat era el consejo judío que se encargaba de administrar los asuntos judíos en el interior del gueto y también hacía de intermediario entre los judíos y los alemanes. Adam Cherniakov pasó a la historia porque cuando los alemanes deciden comenzar la solución final en el año 1942 y comenzar con las deportaciones desde el gueto de Varsovia hacia el campo de exterminio de Treblinka, le piden los alemanes a Cherniakov que elabore una lista de los primeros judíos para ser deportados hacia el campo de exterminio. Adam Cherniakov decide que él no puede ser el responsable de elaborar esa lista, que él no puede colaborar de esta manera con el exterminio de los judíos, que él no puede ser un colaboracionista de la Alemania nazi y decide quitarse la vida. Pasó a la historia precisamente por no haber querido colaborar con los alemanes en la deportación de los judíos del gueto de Varsovia al campo de exterminio de Treblinka. Esta calle se llama Mordechai Anilevich, que Mordechai Anilevich fue el comandante de la rebelión del gueto de Varsovia del año 1943. Tiene una calle aquí en Varsovia a su nombre. En este lugar del gueto de Varsovia, donde hoy en día podemos ver este monumento moderno, es donde se encontraba la Umschlagplatz, que era la plaza de deportaciones, desde donde salían los trenes, principalmente en dirección a Treblinka, que era el campo de exterminio más cercano a Varsovia, en donde entre el año 1942 y 1943 fueron exterminados la gran mayoría de los judíos que estaban confinados en el gueto de Varsovia. Podemos ver aquí un cartel que dice, en hebreo, desde aquí, entre los años 1942 y 43, en la época de la ocupación alemana, más de 300.000 judíos del gueto de Varsovia fueron enviados mediante sufrimiento y dolor a los campos de la muerte nazis. También hay una lista de nombres de uno de los trenes de deportación. Podemos ver el mismo cartel en yiddish, por supuesto también en polaco. Y aquí, al lado de la Umschlagplatz, se encuentra el último resto que todavía queda en pie del muro del gueto de Varsovia. Un muro que entre el año 1940 y el año 1943 encerró a casi 500.000 de judíos. En abril del año 1943, un grupo de jóvenes judíos decidió levantarse en contra de los alemanes. En abril del año 1943, un grupo de jóvenes héroes que se encontraban confinados en el gueto de Varsovia decidieron rebelarse en contra de sus opresores. En abril del año 1943 tuvo lugar en el gueto de Varsovia una de las mayores hazañas de la historia de la humanidad. Me encuentro en este momento sobre los restos del búnker de Mila 18, el lugar en el que los últimos combatientes del gueto se escondieron de los alemanes. Un grupo de jóvenes que se rebelaron en contra de los alemanes, sabiendo que probablemente iban a morir. Pero en un mundo que los condenó a muerte, ellos tomaron la decisión de cómo morir. Ellos se alzaron en contra de los alemanes y ojalá que su acto de heroísmo, a pesar de que muchos de ellos encontraron la muerte, sirva como enseñanza para las generaciones futuras.